Muy bien, chicos, hoy vamos a iniciar una nueva clase de geografía y hoy vamos a hablar sobre las capas atmosféricas. Entonces, ya habíamos hablado el año pasado sobre la atmósfera y la clase pasada también, ¿no es cierto? Hemos dicho que la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, pero la atmósfera es un todo, no solamente es una pequeña parte. Y va a estar dividida para su mejor estudio en 5 capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, ¿verdad? Entonces cada una de ellas tiene una característica importante y obviamente también tiene una función específica. Por ejemplo, ¿no? Entonces, la atmósfera obviamente va a ser lo que rodea el espacio, la Tierra, ¿no es cierto? Y nos va a proteger de las radiaciones peligrosas porque una de sus capas tiene un elemento muy importante. Además también va a encargarse en una de sus capas también de desintegrar desintegrar los meteoritos que puedan caer desde el espacio, ¿no? Entonces la primera capa que podemos ver es la troposfera, que es la capa más cercana obviamente a la Tierra y donde se realizan las actividades humanas. Es así que, por ejemplo, ahí también vamos a ver cómo se dan los fenómenos atmosféricos que tienen gran relación con el clima. Y a medida que uno va subiendo en esta capa, la temperatura disminuye. Quiere decir que se hace mucho más fría. Es así que tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? La troposfera es la capa primera, si la vemos de abajo hacia arriba, ¿ok? Aproximadamente mide unos 9 kilómetros al Ecuador y 9 kilómetros hacia el norte y hacia el sur, hacia los polos, y 20 kilómetros hacia el Ecuador, ¿no es cierto? Ya saben ustedes por qué, porque la Tierra está achatada y no es de una forma redonda exactamente, ¿no? Más bien como una mandarina achatada, es lo que decíamos siempre, ¿no? Eso quiere decir que esta capa, por ejemplo, va a presentar fenómenos atmosféricos como, por ejemplo, tornados, huracanes, ¿no es cierto? Vientos, fenómenos luminosos, como por ejemplo los arcoíris o las auroras boreales, ¿no? Fenómenos acústicos, como lo son el eco, fenómenos acuosos, como por ejemplo la lluvia, ¿no? Que pueden ser líquidos o que pueden ser sólidos, como la nieve o el granizo, ¿no? Fenómenos acústicos como el eco, ¿no? Es el tema de que, por ejemplo, yo en un lugar cerrado, muy abierto, por ejemplo, entre las montañas, yo diga algo y parece que alguien me repitiera lo que estoy diciendo. Entonces, esos son los tipos de fenómenos atmosféricos principales, ¿no? El acuoso, que tiene que ver con las expresiones de agua en la tierra, lluvia, nieve, ¿no? Granizo. Los fenómenos propiamente de viento, como son los huracanes y los tornados, ¿no? Los fenómenos luminosos, como son los rayos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y los fenómenos acústicos, que son el eco, ¿no? Entonces, estratosfera es la segunda capa de la atmósfera, ¿sí? Que está sobre la troposfera. Y en esta capa, la importancia de esta capa radica en que, por ejemplo, tiene ¿qué cosa? La estratosfera, la capa protectora, que es la capa de ozono, ¿no es cierto? Que está conformada por 3 moléculas de oxígeno. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta capa de ozono? Acá lo dice, ¿no? Capa protectora, quiere decir que nos protege de que los rayos radiactivos del sol lleguen en su totalidad a la Tierra, ¿no es cierto? Ahora, obviamente con los años la contaminación ambiental de las actividades humanas ha hecho que esta capa se adelgace, pero hoy en día con el confinamiento por la pandemia de coronavirus, bueno, han salido artículos en internet, si ustedes pueden leer, que dicen que se ha recuperado grandemente donde habían agujeros, ¿no? Porque recuerden que la capa de ozono actúa como un paraguas. La otra capa es la mesósfera, ¿sí? Que es la tercera capa atmosférica. Es la zona más fría, ¿ok? Y su fundamental función es como ven aquí, ¿no es cierto? Ante la caída de meteoros, de cuerpos extraños que vienen obviamente del exterior de la atmósfera, lo que hace es desintegrarlos, ¿no es cierto? Es fría, ¿por qué? Porque está compuesta por sodio, por eso contiene sodiósfera. ¿Cuánto puede llegar a disminuir ahí la temperatura? Hasta menos 90 grados. Eso quiere decir que no habría forma de que la vida sobreviva ahí, ¿no?
Termósfera. Es la cuarta capa de la atmósfera donde el aire es tenue y la temperatura cambia con la actividad solar. En sí es la capa más caliente de la Tierra también, ¿no? Va a contener la ionosfera, quiere decir iones, cargas eléctricas, ¿no? De moléculas eléctricas que van a permitir las telecomunicaciones. Es por eso que ustedes pueden ver televisión o pueden escuchar radio, o incluso favorece a las señales de telefonía móvil, ¿no es cierto? Y gracias a ellos también ustedes tienen el internet. Si no, imagínense cómo harían, o cómo haríamos en todo caso. Las descargas eléctricas y de energía producen las auroras polares. Ahorita vamos a hablar un poquito de las auroras polares, ¿no? Alguno de ustedes debe haber visto alguna vez una aurora polar en alguna serie o una película, ¿no? La exósfera, que es la última capa de la atmósfera, que es el área externa de la atmósfera, es la que está en contacto con el universo, con todo lo que habita afuera, donde los átomos se escapan al espacio, obviamente, y los gases como el hidrógeno y el hielo se dispersan, quiere decir que se separan las moléculas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, miren estas imágenes, qué bonito que se ven, ¿no? Parecen unas pinturas o alguien que hubiera hecho unos mantos o unos trazos, ¿no? Como las de un pintor. Posiblemente sea eso. Y nuestra pintora, ¿quién sería? La naturaleza. Aquí hay otra imagen, miren. ¿Ustedes creen que alguna vez ustedes puedan ver en vivo y en directo esto? Bueno, yo también hubiera querido verla alguna vez, porque dicen que es un espectáculo hermoso, ¿no? Encima se combina con el sonido del viento en los lugares donde se da. Esta es otra, miren, de color verde. Y esta es otra que parece un arco iris con unos matices espectaculares, ¿no? Entonces, ¿qué son estos? Son auroras polares. ¿Sí? Polares, ¿por qué? Porque justamente se pueden visualizar en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Por eso se llaman auroras boreales también, ¿no? Entonces, la aurora boreal es un espectáculo de luces de colores, dice, visible en el cielo del polo norte y también del polo sur desde octubre a marzo. Está causada por el contraste de la luz del sol con los polos norte y sur de la Tierra, que produce uno de los fenómenos naturales más bellos de la Tierra. Sí, realmente debe ser un espectáculo bellísimo. Como le digo, ahí no solamente es el tema de los colores, sino también el tema del sonido, que también por la pesadez de las moléculas, ¿no? Dice que son que se producen cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Estas partículas procedentes del viento solar son guiadas en el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos, ¿no? O sea, quiere decir que todas esas partículas que llegan cargadas del Sol lo que hacen es chocar con nuestro campo magnético y de cierta manera esto dispersarlos a los polos. Recuerden ustedes que los campos magnéticos están ubicados en el polo norte y en el polo sur. Mire, más o menos es como así sucede, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver, aquí está el Sol. Este es el viento solar, toda la energía solar que sale, porque ustedes saben que el Sol tiene tormentas solares también, ¿no? Quiere decir que se elevan grandes masas de lenguas de fuego en algún momento porque hay explosiones sucesivas, ¿no? Y esas tormentas solares hacen que ocurra un viento, ¿ok? Y una cantidad de energía que supuestamente debería llegar a la Tierra. Pero como tenemos, ¿sí?, un campo magnético que emana del interior de la Tierra, lo que hace es repelerlo y actuar como un escudito que lo va transportando hacia el polo norte y hacia el polo sur. Y como ahí el aire es mucho más pesado, se combina con las moléculas y lo que hace es formar ese tipo o especie de luces, ¿no?, en el cielo, ¿no?, que dan este espectáculo que se llaman auroras boreales, ¿no? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy y espero que les haya gustado la clase de hoy.